Vamos a empezar hoy entonces con la segunda parte de anticoagulantes orales, que corresponde a un grupo de fármacos que son los antagonistas de la vitamina K y los anticoagulantes directos. Los anticoagulantes directos son los más nuevos. eh, las antagonistas de la vitamina K son, digamos, ya bastante, digamos, la warfarina y el acenocumarol. Tienen muchísimos años de uso. La warfarina ya no se usa porque tiene un tiempo de vida media muy largo. De cualquier forma, se cita porque, bueno, está en la bibliografía y todavía puede haber algún eventual uso, pero la verdad es que lo que se usa, y los que están en farmacia lo saben bien, es el acenocumarol, que la marca comercial original es el Sintrom. Bueno, y los anticoagulantes directos son aquellos que, digamos, afectan la cascada de coagulación, inhibiendo a los factores de coagulación existentes. En cambio, el acenocumarol y la warfarina lo que hacen es, como son antagonistas de la vitamina K se necesita, digamos, es necesaria para la síntesis de los factores de coagulación. Entonces, ¿qué pasa? La vitamina K actúa como cofactor en la síntesis. Y bueno, lo que ocurre es que justamente estos anticoagulantes, la warfarina, el acenocumarol, son muy parecidos a la vitamina K. Entonces, ¿qué pasa? Pero no exactamente, ¿no? Entonces se generan como cofactor, ya no sirven, y entonces se generan factores de coagulación deficientes. Por eso así es el mecanismo de la anticoagulación. Y por lo tanto no se generan los trombos. Pero en cambio en los anticoagulantes directos, estos actúan directamente sobre el factor de coagulación 2A, inhibiéndolo, o sea, sobre la trombina, que es el dabigatran, y los otros, como el bueno, ya me va a salir en los nombres. Como son relativamente nuevos, a veces se me van. Este, el apixaban, perdón, me tarda un poquito en llegar la información a la neurona. El apixaban, el rivaroxaban, ahora igual lo vamos a ver con detalle. Esto es como un pantallazo general. Pero estos actúan, por eso se llaman directos, porque inhiben directamente a a estos dos tipos de factores de coagulación, que son los decisivos para la formación del trombo. ¿Sí? Bien, esto como pantallazo general. Ahora entramos decididamente. Entonces, acá lo que tenemos es la vitamina K, que es conocida. ¿Por qué se llama vitamina K? Porque en realidad el nombre es por la denominación en alemán, coagulación. No sé cómo se pronunciará, en alemán, es con K, coagulation. Entonces, eso porque lo leí, no porque sepa alemán, ¿no? Como para que recuerden, ¿no? Porque es el nombre porque es el nombre K, vitamina K. Entonces es una vitamina liposoluble que está presente sobre todo en las plantas de hoja verde. Entonces ahí empieza a tener un sentido, algo que a lo mejor eh, algunos que están en farmacia o que han tenido familiares que han tenido que usar acenocumarol, perdón, ya saben, que es que los pacientes que usan acenocumarol o warfarina, llegado el caso, pero hoy lo que se usa es el acenocumarol y cada vez más los eh, inhibidores, digamos, los anticoagulantes directos, a pesar del precio, es que los pacientes que toman acenocumarol tienen que hacer una dieta limitada en verduras de hoja verde. ¿Por qué? Porque justamente tienen mucha vitamina K. Ahora lo vamos a retomar.
Bueno, como les decía, la vitamina K actúa como cofactor y es imprescindible para la síntesis, para la formación. ¿M? Es imprescindible para la formación de los factores de coagulación, que son los factores de coagulación que podríamos decir como esenciales, que son el 2, el 7, el 9 y el 10. Esto lo descubrieron en 1972, imagínense ya los años, ¿no? Hace como 50 años. Las vitaminas que tenemos disponibles son la vitamina K natural, que es la fitomenadiona, la K1. La fitomenadiona, la K1 es la que se administra como en los protocolos, digamos, cuando nacen los bebés. Eso anótenlo porque lo tienen que saber. Y cuando nacen los bebés, ¿qué pasa? Los bebés, como ya los que ya cursaron farmacia clínica o están cursando, saben que como los bebés, como los niños pequeños, ¿qué pasa? No son adultos en frasco chico, son niños, son bebés, o sea, están madurando, se fueron gestando en el vientre de la madre, pero todavía no terminó del todo la formación. Entonces, no todos, pero hay algunos niños que tienen, eh, eh, en general la mayoría, déficit en algunas enzimas hepáticas y los factores de coagulación se sintetizan en el hígado. Entonces, normalmente puede haber hemorragias en el recién nacido y eso, ¿por qué? Porque no está del todo formado o maduro, digamos, en cuanto a la parte fisiológica del funcionamiento. Y ahí es donde, bueno, se administra como prevención al nacer, digamos, en los protocolos se establece la fitomenadiona, la vitamina K1, se establece la vacuna, perdón, la vacuna de la hepatitis B, que se da al nacer, bueno, el antibiótico, digamos, la eritro, en ungüento, para, digamos, la parte oftalmológica, porque si es un parto natural, para evitar los contagios por el canal vaginal, digamos, de bacterias que puedan estar en el canal vaginal. Y bueno, si tiene más de 2 kilos de peso, la BCG, porque la BCG es para la meningitis, perdón, la tuberculosis meningia. ¿Qué significa esto? Si bien no tiene que ver con la vitamina K, pero bueno, ya que hablamos como de, digamos, del grupo de fármacos que se administran al nacer, la fitomenadiona está en los protocolos y la vacuna de la hepatitis B también, la eritro o también puede ser la tobramicina en algunos lugares. El punto es que la vacuna de la BCG se utiliza para los niños recién nacidos siempre que pesen más de 2 kilos de peso. ¿Y por qué se da y se fue sacando en el transcurso de los años? Algunos deben tener la marca del brazo cuando se lo dieron de bebé o incluso más grandes. Se daba al ingreso escolar después y al nacer. Y todo eso, perdón, al nacer, al ingreso escolar y a los 16 años. Esa era hace muchos años. Y se fue retirando. ¿Por qué? Porque en realidad la BCG es útil para la tuberculosis meningia. De cualquier forma, todo esto lo vamos a ver cuando lleguemos al tema de vacunas. Bueno, volvamos a la vitamina K. Después está la vitamina K2, la menaquinona y la vitamina K3, que es, o sea, el tema de las naturales son las producidas en el propio intestino, ¿sí? Las bacterias intestinales sintetizan vitamina K. Fíjense cómo, digamos, la naturaleza, el universo, Dios, o sea, cada uno lo llama como quiera, pero tiene todo organizado, porque si no se consumen plantas por alguna circunstancia, lo sintetiza, digamos, el intestino, ¿no? Entonces, el intestino en el sentido de las bacterias intestinales. Y bueno, y después sacaron la K3, que es la sintética, que es esta forma de fosfato sódico de menadiol, que es hidrosoluble
y que no requiere sales biliares para su absorción, porque la K1 y la K2 necesitan de las sales biliares. ¿Por qué? Porque son liposolubles, ¿sí? Al ser liposolubles la K1 y la K2, necesitan de las sales biliares para formar las micelas, digamos, que permitan la absorción. En cambio, la K3, como es un fosfato, justamente, un fosfato sódico, lo que lo hace es hidrosoluble. Recuerden siempre que el agregado de fosfato permite la solubilización. Y las aplicaciones terapéuticas es para el tratamiento y prevención de las hemorragias. ¿Por qué para la prevención? Justamente en el caso de los bebés que les falta, digamos, el tema de la maduración. Y en el tratamiento, ¿por qué? Porque en los casos que los pacientes tengan, por ejemplo, un exceso de administración de acenocumarol, se le administra vitamina K, ¿sí? Que puede ser en forma oral o puede ser inyectable. Yo siempre recuerdo que estando en una clínica privada, no hace unos años atrás, pero no tantos, y me llamaron por teléfono a la parte de farmacia, digamos, y me dicen, ¿tenés vitamina K? Sí, sí, tenían inyectable. Entonces, bueno, le digo que se intoxicó alguien con acenocumarol. Sí, es un anciano que se tomó más dosis. Sin querer, se equivocó. Entonces, bueno, cuando pasa eso, entonces se van a generar normalmente hemorragias. Entonces, para contrarrestar lo que se tiene que dar vitamina K. Cuando el riesgo es muy grande, digamos, cuando puede haber demasiadas hemorragias, le hacen análisis de sangre para ver el tiempo de coagulación, un análisis que tiene que ver con todo esto, que es con la coagulación que se llama RIM, y entonces, y si no, le hacen plasmaféresis, o sea, cambio del plasma, o también lo que le hacen es darle factores de coagulación inyectables, que ya vienen para la hemofilia, ¿no? O para estos casos. ¿Se explicó esto? Esto es muy importante porque además este tema está dos veces visto, o sea, lo vemos acá en la vitamina K, o sea, en anticoagulantes y después lo vemos en vitaminas de nuevo, o sea que más vale que para los parciales, los finales, hay que saberlo. Bueno, la warfarina es el primero que apareció, ¿no? Pero el punto es que se da para qué. O sea, ya dijimos que la vitamina K tiene que ver con que como cofactor en la síntesis de los factores de coagulación endógenos. Y la warfarina, ven lo que dice acá, los factores 2, 7, 9 y 10 requieren de la vitamina K como cofactor para su síntesis en el hígado. La warfarina fue el primer anticoagulante que apareció. Y bueno, ¿esto cuándo se administraba la warfarina? Cuando aparecen efectos trombóticos, ¿sí? Y la ventaja es el tema de la administración oral, para que el paciente no se tenga que andar inyectando. Pero hay un problema con la warfarina, lo pongo así, que tiene 40 horas de tiempo de vida media, 40 horas. Vamos a borrar acá en el medio porque si no, bueno, me borro mucho. 40. ¿Esto qué significa? Que si el paciente se tomó más dosis, por ejemplo, o simplemente la dosis que correspondía, va a tardar 40 horas, que es un montón, o sea, 2 días en eliminar la mitad de la concentración plasmática, un problema. Entonces ahí es donde se empiezan a desarrollar, bueno, se empieza a desarrollar el acenocumarol, que ya igual tiene, sí, 35 años por lo menos, 40 debería tener, que tiene 8 horas de tiempo de vida media. Esto entonces es T medio, vamos a ponerle acá, T medio de la warfarina, pongo bien grande para que lo tengan presente. Entonces, la warfarina, sabemos lo básico, todo bien, pero no vamos a entrar en demasiada profundidad,
porque ya sabemos que no es, o sea, los anticoagulantes en general hoy no lo van a elegir, lo que van a elegir es el acenocumarol. Entonces, pero tener la noción, digamos. Acá tienen el mecanismo de acción de la warfarina. ¿Por qué? Porque yo acá tengo, ¿qué cosa? Los precursores, fíjense, los precursores polipeptídicos de los distintos factores de coagulación, que no son todos. ¿Por qué? Porque si recuerdan, está la cascada de coagulación. Entonces yo tengo algunos que, que se sintetizan y los otros van pasando por fosfolípidos de membrana, la presencia de calcio, etcétera, que va transformando uno en otro, los activa y demás. Bueno, el punto es que hay una transformación de la vitamina K en forma reducida que pasa a la vitamina K oxidada. Y eso, con eso se obtienen los factores de coagulación, o sea que estaríamos acá, ¿no es cierto? Estaríamos acá. Y estos son los factores de coagulación activos 2, 7, 9 y 10. ¿Sí? Bueno, entonces el punto es que acá, en este punto, o sea, donde actúa la vitamina K, es donde se va a hacer la vitamina, perdón, sí, donde actúa la vitamina K, va a actuar la warfarina y el acenocumarol. Acá podemos poner también acenocumarol, es lo mismo en cuanto al mecanismo de acción. ¿Sí? El acenocumarol igual, ¿no es cierto? Provoca lo mismo, o sea, una inhibición de este proceso. ¿Por qué? Porque en realidad son derivados de la vitamina K, entonces ocupan el lugar de la vitamina K, pero no se puede producir la transformación. ¿Se explica? Entonces, de esa manera no se forman los factores de coagulación adecuadamente. Bien, acá tenemos un comentario de interacciones. Bueno, ¿qué pasa con la warfarina? Esto sí es el caso, empiezo por acá, ¿no es cierto? La warfarina, ¿qué habíamos dicho? Que tiene un tiempo de vida media muy largo, pero además tiene una característica, que se ve influenciado, como muchos fármacos, por otros fármacos, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Puede sufrir inhibición enzimática, por ejemplo, ¿con qué? O sea, si hay inhibición enzimática, no se degrada a nivel o sea, no se produce la metabolización. Y entonces, ¿qué pasa? Aumentar las concentraciones de la warfarina y por lo tanto eh, la potenciación de la acción. Entonces pasa esto por medio de qué? De todos estos fármacos que son inhibidores. Son inhibidores enzimáticos. ¿Sí? Por ejemplo, ¿qué tenemos? El alcohol, cuando se usa en forma aguda, o sea, eventual, alguien que produce una borrachera eventual, digamos, va a inhibir el metabolismo de la warfarina y va a prolongar el efecto. Lo mismo pasa con la miodarona, el fluconazol, el metronidazol y el sulfametoxazol con la trimetroprima, que es el cotrimoxazol, recuerdan que lo vimos en antibióticos. Y por el otro lado, vamos a tener los casos de los fármacos que actúen como inductores enzimáticos, que lo que van a pasar es, o sea, atenuar el efecto. ¿Por qué? Porque estos fármacos que mencionan acá son inductores enzimáticos. Por ejemplo, los barbitúricos, la carbamazepina, la rifampicina y la ingestión crónica de alcohol. Cuando ya hay alcoholismo, se produce inducción enzimática. ¿Mm?
y como decíamos, se va a producir una atenuación de la acción anticoagulante y el paciente va a tener que trombosis, digamos, no controladas. En el otro caso, que va a tener hemorragias, ¿sí? Entonces, lo que acá menciona también es la acción conjunta, por ejemplo, de dar aspirina, que a veces se administra porque es necesario, pero bueno, también los pacientes tienen que tener presente fármacos que a lo mejor no son tan conocidos y que pueden producir la inhibición de la agregación plaquetaria, con lo cual se potencia la acción anticoagulante. Bueno, se entendió esto. Después seguimos viéndolo de cualquier forma, pero esto es, son casos que pueden ocurrir, sobre todo con el tema del alcohol. Bueno, ¿para qué se usa la warfarina? Acá estamos hablando de la warfarina, aunque también los usos también son similares. Obviamente, en la prevención y tratamiento de las trombosis venosas profundas. ¿Qué pasaba? ¿Qué le damos para el tratamiento de de las trombosis venosas profundas? ¿Recuerdan? ¿No? Bueno, si están internados, clopidogrel se da en realidad como es antiagregante plaquetario. El problema es que si el paciente, o sea, sería como la aspirina, ¿sí? Sí, está bien, yo me trabo a veces para decirlo. Es el clopidogrel. No, tenés razón, es clopidogrel. Parece un trabalengua, pero es así, esperen que lo escribo bien, clopidogrel, clopidogrel. Hay que decirlo despacito para no equivocarse. Bueno, este, bueno, seguimos. El tema es que el clopidogrel se usa más para, como es antiagregante plaquetario, se suele usar cuando es un trombo arterial, ¿sí? Pero no quita que se pueda asociar a veces porque el paciente puede tener los dos tipos de trombos, ¿sí? Al clopidogrel se lo llamaba la aspirina de los ricos, porque cuando salió era carísimo. ¿M? Y no sé ahora, pero en relación a la aspirina seguro que es más caro. Bueno, volviendo al tema de la warfarina, que como dijimos, como tiene un tiempo de vida media muy largo, hoy no es de elección. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué le dan anticoagulantes orales a los pacientes? Si hablamos de la trombosis venosa profunda y hablamos eh, de la heparina. Bueno, porque ya habíamos dicho que la heparina en general se administra en hospitales y después en ambulatorios se da la heparina de bajo peso molecular. Pero cuando el paciente da su domicilio, en general tratan de que no lleve inyecciones, porque digamos que no se tenga que inyectar, porque siempre es un trastorno. Entonces, le dan medicación oral, no la warfarina, sino el acenocumarol. Entonces, eh, el tema es que le tienen que, como el acenocumarol, lo mismo que la warfarina, llegado el caso, o sea, los anticoagulantes tradicionales, orales tradicionales, requieren de un tiempo para hacer el efecto. ¿Por qué? Porque intervienen, o sea, en la síntesis de los factores de coagulación. Entonces, no producen la anticoagulación en forma inmediata. Entonces, a los pacientes, cuando están internados, empiezan el tratamiento con heparina. Creo que esto ya se los comenté en la clase anterior, puede ser. Y entonces después van reduciendo la dosis de la heparina y van incorporando la dosis del anticoagulante oral, el acenocumarol. El
el clopidogrel también se puede dar, ojo, pero digamos, normalmente cuando es de tipo venoso, notorio, ya bien declarado y bien diagnosticado, suele ser anticoagulantes orales. Pero puede que también lo necesite, porque hay que ver, ahora después lo vamos a ver el mecanismo. El clopidogrel actúa sobre el ADP. El ADP, el adenosina difosfato, es agregante plaquetario, ¿sí? Entonces el clopidogrel actúa, digamos, es de otro grupo. Para estudiar farmacología, el tema que lo hacemos bien en divisiones bien marcadas, ¿para qué? Para que sea más fácil de recordar, ¿sí? Pero eso no quita que a veces se puedan dar juntos. Pero ahí hay que tener mucho cuidado, ¿no? En el paciente, que no se vaya a lastimar, que no se vaya a cortar, que se haga sus análisis de control y demás. Bueno, se usa también en el embolismo pulmonar, que ya lo explicamos la clase anterior, la prevención del accidente cerebrovascular, válvulas cardíacas protésicas, cuando hay prótesis. Esto creo que, bueno, son características, digamos, de patologías, por lo menos las primeras, que son las más habituales. Los efectos adversos, ¿qué puede pasar? Los sangrados, porque son anticoagulantes, la warfarina y el acenocumarol también, pero el efecto teratogénico es para la warfarina. De cualquier forma, ambos están contraindicados en el embarazo. ¿Y en el embarazo qué se da? Creo que lo dijimos la clase anterior, ¿qué recuerdan? Muy bien, se da heparina, tal cual. Se da heparina, ¿sí? Porque no hay riesgo ni de teratogénesis ni, digamos, pero heparinas, en lo posible, las de bajo peso molecular. Bueno, ¿qué pasa si hay sangrado? O sea, si hay hemorragias, que se puede evidenciar como la presencia, por ejemplo, de sangrado a nivel de la orina, a nivel vaginal, a nivel de los ojos, a nivel, digamos, de aparición de hematomas, en fin, infinidad, y lo peor serían los sangrados internos, ¿no? Entonces, ¿qué se suele hacer? O se reduce la dosis, por eso se controlan tanto los anticoagulantes orales, requieren mucho control de los análisis clínicos, ¿sí? Anticoagulantes orales requieren mucho control de análisis clínicos, análisis clínicos referidos a la coagulación. ¿Sí? Bueno, esto es muy importante, ¿sí? Porque si no, el paciente no se sabe, a veces el paciente está tomando regularmente, se porta bien, hace todo en orden, pero aumenta la anticoagulación. Eso puede haber sido porque se equivocó, no, porque a veces, bueno, hay esas cuestiones. Aparte, o por el contrario, ¿no es cierto?, que tiene un valor no acorde a lo que se necesita, digamos, a lo que necesita ese paciente, y, y, y puede tener mayor coagulación, y eso puede haber sido porque comió verduras de hoja verde. Entonces, bueno, entonces ahí si hay sangrado, se disminuye la dosis, o se retira el fármaco, o se da vitamina K oral, y en los casos más graves se administra vitamina K en forma intravenosa. Yo lo que les comentaba es siempre en las instituciones, hospitales, clínicas, porque uno no sabe, puede entrar un paciente en emergencias, ¿sí? Entonces ahí siempre hay que tener vitamina K. No, una alumna a la noche me preguntaba, ¿tiene que tener vitamina K en la casa? No, porque eso no se puede medicar el paciente, porque puede pasar para el otro lado, o sea, tener mucha coagulación, ¿se explica? Pero sí, si uno está como, digamos,
controlando stock en un departamento de farmacia, un hospital, de una clínica, o jefe de farmacia, lo que sea, tiene que asegurarse que haya vitamina K en forma inyectable, por lo menos seguro, y bueno, y una cajita de cada una, ¿m? Como para quedarse tranquilo que no hay que salir corriendo a pedir prestado, ¿no? Bueno. Acá de esto lo que tienen que recordar es esto. ¿Ven? Es muy variable entre individuos, se metaboliza por el sistema citocromo P450. Entonces, esta es la parte importante. Después, porque hoy ya no, ¿ven? Y tiene numerosas interacciones farmacológicas que pueden potenciar o atenuar su efecto anticoagulante, que es lo que habíamos visto en la otra filmina. Bueno, y acá sí viene el acenocumarol, que obviamente es sumamente importante porque esto los que están en farmacia saben que hacemos un signo de exclamación más grande. Se usa mucho, ¿sí? Bueno, el tema es que es también un anticoagulante oral, un tipo de anticoagulante que se llama cumarínico, porque es, digamos, proveniente de la cumarina. Esto, bueno, tiene también toda una historia en el descubrimiento, después al que le interesa se fija, porque si no, no terminamos más, pero origen de los anticoagulantes orales tipo warfarina, o la cumarina sería el origen. Bueno, entonces, ¿qué se consigue? Prolongar el tiempo de tromboplastina, perdón, y acá, una cosa importante que me salteo, pero es esto, ¿ven? Que es el control de anticoagulación, se basa en pruebas de coagulación, que son estos tres. Normalmente hablan del RIN. El RIN significa Ración Internacional Normatizada, que es una relación entre, creo, si mal no recuerdo, que es entre estos valores, entre estos mismos valores, el tiempo de protrombina y el tiempo de tromboplastina parcial activado. Pero bueno, con que sepan que se controla a través del RIN, porque es lo que suelen decir los pacientes. Sí, el RIN me dio mal, o me dio distinto. Bueno, ¿cómo actúa el acenocumarol? También como antagonista de la vitamina K. Eh, También tiene una unión a proteínas plasmáticas alta. Esto es importante, ¿en qué sentido? En que, acuérdense que puede haber desplazamiento de proteínas plasmáticas, que muchas veces se habla. Entonces, por ejemplo, con las sulfas, y uno dice, ¿pero cómo? Entonces, ¿qué hace? ¿No toma el acenocumarol o no toma las sulfas? No, lo siguen tomando, pero llegan a un punto donde le controlan el ring para ver cómo está. Y a las sulfas controlan con el automonitoreo, con la tirita. Y entonces ahí van viendo la dosis que sea adecuada para ese paciente. Bueno, acá, como atraviesa la barrera placentaria, obviamente está contraindicado en el embarazo, como ya habíamos dicho. ¿Por qué? Porque va a anticoagular al bebé. No es teratogénico como la warfarina, pero va a anticoagular al bebé. Ven, la medida media es de 8 horas, más o menos le tomamos 8 horas, y me parece que es más fácil de recordar en cuanto al tiempo de vida media, entonces es más fácil de controlar llegado el caso. Bueno, estas drogas no son intercambiables y el acenocumarol es más potente que la warfarina. ¿Está? Esto es lo que ustedes tienen que saber, digamos, del Sintrom como marca comercial, acenocumarol, y obviamente debe haber otras marcas comerciales, ¿no es cierto? Bueno, ¿qué pasa con los anticoagulantes directos? Los anticoagulantes, o sea, entonces, ¿qué tengo que saber de anticoagulante oral? El acenocumarol. ¿Y qué existe? Otro anticoagulante oral, que es la warfarina, que tiene 40 horas de tiempo de vida media, que es teratogénico,
¿qué pasa placenta? ¿Qué pasa placenta? Sí. Y entonces, bueno, dado estas contras, no se usan ni para el embarazo y ya no se está usando para los pacientes porque es muy difícil de controlar, ¿sí? Porque es muy variable entre las personas y demás. ¿Qué otro hay? El acenocumarol. El acenocumarol, ¿qué ventaja tiene? Que tiene 8 horas de tiempo de vida media, más o menos, de 8 a 11 dice, pero bueno, 8 horas es lo que generalmente se está establecido. ¿Y qué otra cosa tengo que tener en cuenta? Que sí pasa placenta, entonces no le puedo dar a una embarazada un anticoagulante oral. ¿Por qué? Porque pasa placenta y puede afectar al bebé. Entonces, ¿qué se le da a las embarazadas? Heparina. Porque el embarazo tienen que saber que es trombogénico. O sea, se pueden generar trombos fácilmente. Con más razón, si la paciente tiene antecedentes genéticos y si fuma, por ejemplo, ¿no es cierto? Hay muchas otras razones que potencian estas situaciones. Bueno, entonces, ¿qué pasó? Y hay una cosa muy importante, que los pacientes que usan acenocumarol tienen que hacer dieta pobre en vitamina K, ¿sí? ¿Por qué dieta pobre en vitamina K? Porque si no es como eh, hacer creo que esto en algún momento se los comenté, que es como el cuento de Penélope de, de Homero, de la Odisea, bueno, como sí, ¿no? Yo se los conté. Bueno, entonces, por eso es el tema en cuestión. Bueno, entonces de los anticoagulantes orales directos tenemos, ¿qué significa que sean directos? Que no van a intervenir en la síntesis de los factores de coagulación, sino que van a actuar directamente sobre el factor. No, esto requiere mucho menos. O sea, un control van a tener que tener cada tanto, pero no es igual, porque justamente no es con la misma frecuencia. Con los otros tienen que controlarse al principio a veces hasta una vez por semana, después por ahí cada 2 meses como mucho, o cada mes con el acenocumarol. En cambio con estos pueden tener, porque son justamente más controlables, ¿no? Más predecibles. Pero también el problema está que no todo el mundo lo puede pagar, porque hay una diferencia importante. Yo no tengo el valor pero no sé, era como decir que uno sale, ponele 1000 y el otro sale 5, puede ser. Ponele el acenocumarol o menos de 1000 y claro, y los otros salen 5 veces más, una cosa así. Ahora no sé, ya, porque me lo habían comentado hace un tiempo atrás y no me acuerdo bien los precios, pero es más o menos así. Entonces, claro, por más que tengas la obra social, salvo que te lo dé al 100%, o sea que no pagues nada, bueno. Bueno, ¿qué pasa con entonces los directos? Como dijimos, ¿por qué se llaman directos? Porque actúan directamente sobre el factor de coagulación inhibiéndolo, ¿sí? Pero estos son bien más selectivos, ¿sí? Entonces tienen el dabigatran actúa directamente sobre la trombina, o sea, sobre el factor de coagulación 2, ¿sí? Dabigatran. Bueno, también, al ser directo ya no tiene que ver con la vitamina K, porque no interviene con. Entonces, ¿cuál es la ventaja de estos? Del dabigatran, del apixaban, bueno, de todos, rivaroxaban, etoxaban, es que varias ventajas. Una, que no tienen que hacerse los análisis tan frecuentemente. Otra, que no tienen que hacer la dieta, pueden comer lo que quieran, dentro de lo razonable, ¿no? Pero no tiene que ver con las plantas ni nada. Y bueno, entonces el único problema obviamente es el precio, pero bueno, eso es lo que suele pasar cuando aparecen nuevos productos, nuevas drogas, ya tienen unos cuantos años, ¿no? Que se supone que a medida que van pasando los años se amortiza el gasto, o sea, lo que la industria gastó en desarrollo
y bueno, va a ir al precio del producto. Y entonces de esa manera, a medida que pasan los años, se suele ir amortizando los gastos, o sea, que van cubriendo lo que perdieron de dinero, lo que invirtieron, mejor dicho, y, y bueno, es de esperar que suceda eso. Bueno, ¿cuándo? Dios dirá. Bueno, y en todos los casos, en estos anticoagulantes directos, es lo mismo, trombosis venosas profundas, prevención de accidente cerebrovascular, ven profilaxis para prevenir riesgo de recurrencia de trombosis y embolismo. Lo que sí está contraindicado para los pacientes con válvulas cardíacas protésicas, mecánicas o bioprotésicas. Esa, bueno, pero es una característica del fármaco. La farmacocinética, bueno, lo importante de esto es acordarse cuáles son orales y cuáles no. Bueno, después tenemos los efectos adversos. Los efectos adversos obviamente también va a ser el sangrado, ¿sí? Esto, acuérdense, en cuanto a efectos adversos, vamos a poner acá el dabigatran, para que no se confundan. Bueno, esto de la afección renal, siempre hay que tener cuidado con la afección renal. ¿Por qué? Ah, me quedé corta. Claro, o sea que 6 veces más. Sí, bueno, 5 o 6 más o menos estaba. Sí, sí, gracias. Sí, no, es un tema, porque no todo, o sea, la verdad que no es fácil, porque yo, por ejemplo, 17.500, claro, en el envase grande, ¿no? Sí, no, es un tema, los medicamentos, o sea, siempre pasó lo mismo, desde, yo tenía mis padres que eran grandes cuando yo, no sé, ya tenía 18 años y ya tomaban 1.500 pastillas porque yo soy la menor de 5 hermanos y ya eran grandes. Y entonces yo me encargaba de comprarle los medicamentos, ir a las farmacias y todo, y eran fortunas. Y ahora lo vivo yo, que a pesar de tener una buena obra social, de claro, eh, gasto, bueno, además tengo una enfermedad complicada, pero, y eso que OSDE me da la medicación, digamos, para la esclerosis múltiple, me la da gratis, porque es incomparable, o sea, no la puedo, no la podría pagar ni con nada, ¿no? Y menos con, mejor no lo digo, con el sueldo de la facultad. Pero bueno, nada, igual no está mal. Lo que pasa es que uno no trabaja como en otro trabajo. En realidad trabajabas porque hay que armar las clases, todo, pero eh, no es lo mismo que cuando uno trabaja en un trabajo continuo, digamos, normal, de 8 horas por día, toda la semana. Bueno, volviendo a lo nuestro, entonces realmente se complica, los medicamentos, hay algunos que son muy caros porque los procesos así lo requieren, otros porque obviamente que son nuevos o relativamente nuevos, pues ya tienen unos cuantos años, pero digamos, no tienen 30 años ni 20, 10, no sé si llegan a tener 10 años. Entonces, bueno, el laboratorio tiene que amortizar el gasto de la inversión que hizo para el desarrollo. Bueno, hay un temita, así como para la protamina teníamos como antídoto, perdón, ya me adelanté y hablé más, para la heparina teníamos a la protamina y para el acenocumarol tenemos a la vitamina K como, digamos, antídoto, por decirlo de alguna manera, para contrarrestar la toxicidad, digamos, el exceso. Acá también tenemos uno, que es el idaruxizumab, idaruxizumab, que es el único de los anticoagulantes directos que tiene un antídoto. Y se puede usar para prevenir entonces esto que son los casos graves. También
fortuna. ¿Sí? Este sería, o sea que Dabigatran va junto con quién. Dabigatran va junto, digamos que hay que también, se supone que uno lo tiene que tener, el Idarucizumab. También otro que sale fortunas, en caso de sangrado grave. Bueno, acá es importante el tema de evitar la suspensión abrupta, o sea, el paciente no tiene que suspender nada, siempre, en realidad, uno tiene que tener en cuenta esto, o sea, siempre tiene que evaluar con el médico si se suspende, si no se suspende, porque a veces la suspensión abrupta, en este caso, por ejemplo, puede generar el riesgo de eventos trombóticos, porque ¿qué pasa? Está inhibido el factor de coagulación, dejo de tomar la medicación, obviamente se vuelve a producir el efecto trombótico. Otros fármacos que nunca hay que suspender son los antidepresivos. Nunca se suspenden abruptamente. Hay que consultar con el médico, con el psiquiatra, con lo que sea, y hacerlo en forma gradual, llegado el caso. Pero les comento a los que están en farmacia, porque a veces los pacientes dicen, no me sirve de nada, no sé, por la razón que fuere. Y dicen más, sí, no lo tomo más. Bueno, no se suspenden en forma abrupta porque el riesgo es que produzcan crisis hipertensivas, bueno, una serie de, además de poder entrar en un cuadro depresivo importante, ¿no? Pero bueno, eso ténganlo en cuenta. Y ahora una cosa que me acordé, que se los comento, que no tiene nada que ver con esto, pero me entero así al pasar de un hombre, de una persona que tuvo COVID y se dejó puesto un lente de contacto, tenía lente de contacto en un ojo y estuvo internado 10 días y no se sacó el lente de contacto, y bueno, perdió el ojo al final. Así que siempre tengan en cuenta esas cosas, todo lo que es adicional, siempre hay que sacárselo en un estudio, en una internación, en cualquier cosa, siempre hay que sacarse lo que sea y avisar cuando uno tiene algún, no sé, un implante, alguna cosa, o sea, no un implante dental en general, por suerte no hay problema con eso, casi con nada, pero siempre desde la salud, cuando uno se va a hacer un estudio o una internación o cualquier cosa, tiene que decir, yo tengo tal cosa, no sé, porque bueno, el riesgo puede ser mayor, ¿sí? Así que perdió el ojo porque se le hizo una infección impresionante y bueno, entonces son cosas que por ahí el paciente no la tuvo en cuenta, nadie lo tuvo en cuenta, no sé cómo fue porque no fue así muy al pasar que me enteré, y no puedo saber tampoco mucho más, pero bueno, yo aviso porque de repente hay cosas que uno dice, pero sí, si uno, no sé, yo no uso lentes de contacto, pero lo cierto es que bueno, hay que, tienen un cuidado especial, se nota que o por el estrés claro, por el estrés, andás a ver por qué, por el temor, por no sé, porque ya te digo, no conozco a la persona ni nada, fue así al pasar, pero son todas cosas que hay que, digamos que hay que informar, ¿no? Cuando una vez me comentaron de un médico en el Posadas que tenía un paciente que tenía un marcapasos y los que tienen marcapasos no se pueden hacer resonancias porque son con metal, o sea, hay que buscar otro tipo de estudio porque se puede parar el marcapaso. Y el paciente no dijo nada y había caído así de emergencia. Decí que el médico lo revisó antes y vio que tenía una cirugía. Le preguntó si no, si lo metían adentro. Entonces,
Siempre todo hay que informar, aunque parezca banal, aunque parezca, no sé, hay que informar. Hay que decir, tengo esto, uso esto, no sé, lo que sea. Porque uno, o sea, si no está en el área específica, está bien, como comentan acá, son 8 horas de uso. Eso fue un descuido del mismo paciente, ¿no? ¿Qué se va a imaginar el médico frente a esa situación que tenía puesto un... Pero bueno, por eso uno como paciente tiene que también protegerse a sí mismo, o sea, que es informar al médico todo, tengo tal cosa, tengo tal otra, uso esto, uso lo otro. Bueno, seguimos, perdón, el comentario, pero me parece que puede ser útil. Bueno, entonces, ¿qué de acá, del Dabigatran, qué se tiene que acordar? Que este es el único, este es el antídoto, o sea, sería, vamos a poner así, antídoto. Y este es el único, el Dabigatran es el único que tiene antídoto hasta el momento, ¿sí? Bueno, y acá tenemos otros anticoagulantes directos que son, pero estos son los que inhiben al factor de coagulación 10, ¿sí? El 10A. Entonces ahí fíjense que estos estuvieron ingeniosos, o por lo menos se tomaron el trabajo de pensar en todos los que tenemos que repetir el nombre y los alumnos que tienen que acordarse de los mecanismos de acción y demás. Fíjense, 10A, y acá está el SA, ¿ven? O sea, apixaban, edoxaban, rivaroxaban, SA, el SA es por el factor de coagulación 10A. ¿No? No sé si se habían dado cuenta, yo me di cuenta la otra vez y digo, bueno, si les sirve como regla mnemotécnica, como para acordarse, este es fácil, para acordarse el mecanismo de acción. Si tiene el 10A en la palabra, significa que tiene relación con el factor de coagulación 10A. Y si son anticoagulantes, y bueno, lo van a inhibir. Estos son directos, ¿sí? Acuérdense. Y entonces acá lo vamos a subrayar, lo vamos a resaltar. Son inhibidores orales del factor de coagulación 10A. Esto también es importante. ¿Qué tiene que ver el 10A con la coagulación? ¿Se acuerdan? Era el que pasa, el factor de coagulación 10A es el que transforma la protrombina, que es el factor de coagulación 2, a trombina, ¿sí? Entonces acá, ustedes lo que les conviene hacer es poner para acordarse, porque esto lo que tiene es que protrombina, mucho nombre, pero hay que escribirlo para poder fijar. Algunos tendrán más memoria visual, trombina. Entonces, la protrombina, ¿qué es? Es el factor de coagulación 2. No está activado. ¿Y la trombina cuál es? El factor de coagulación. A ver si esto lo puedo correr. No. Bueno, ¿y la trombina cuál era? El 2. ¿Sí? Exacto, el 2A. Se pone siempre con minúscula la A. ¿Sí? Factor de coagulación 2A. Bueno, y esta transformación, quién la produce? Esta transformación la produce el factor de coagulación 10A. Perfecto. La A no me sale muy bien, pero ahí estamos. Estas cositas tienen, yo de la cascada de coagulación lo único que quiero son estas partecitas que tienen que ver con lo que nos interesa desde el punto de vista farmacológico. Después, si alguno se la acuerda completa, bueno, pero no hace falta escribirla toda. Prefiero, o sea, que llegado el caso expliquen así estas porciones de la cascada de coagulación, que es lo que nos interesa desde el punto de vista farmacológico, les vuelvo a repetir. Bueno, los usos son todos lo mismo, o sea que eso es todo igual. El punto acá es los efectos adversos. Hasta el momento no hay antídoto, o sea que eso lo vamos a marcar. Entonces, ojito con las dosis y demás.
Eh, bueno, cuando la función renal está disminuida, ya lo habíamos hablado, que no era conveniente administrar en los casos de insuficiencia renal, en todos los demás. Bueno, puede sufrir interacciones con las drogas que son inductoras y con drogas que son inhibidoras, como las que tienen escritas acá. Eh, y bueno, las primeras son inhibidoras y las segundas son inductoras, ¿sí? La fenitoína, la carbamazepina, la rifampicina, la hierba de San Juan son inductores enzimáticos. Bueno, entonces con esto terminamos lo que serían los anticoagulantes orales, ¿sí? Entonces, de los anticoagulantes orales teníamos los que son antagonistas de la vitamina K, que inhiben la síntesis de los factores de coagulación 2, 7, 9 y 10, y entonces así se evita la formación de los trombos. Se usa bueno, la warfarina como histórica, digamos, pero el que es de uso frecuente es el acenocumarol. Y como antídoto se usa vitamina K inyectable, se puede llegar a usar oral, se puede hacer plasmaféresis, que es el cambio del plasma, porque ahí están, digamos, van a estar la droga viajando, digamos. La otra es darle factores de coagulación directamente, llegado el caso que sea muy grave. Eso lo determinan los médicos, obviamente. Bueno, y después están los directos, que los directos son aquellos que inhiben en forma directa. Hay dos posibilidades, o al 2A, que es la trombina, o al factor de coagulación 10A. Entonces, el que inhibe directamente a la trombina, o sea, el factor de coagulación 2A, es el dabigatran, ¿sí? Ese tiene su, su antídoto, mientras que los otros anticoagulantes directos, como por ejemplo, que actúan directamente sobre el factor de coagulación 10A, como el apixaban, etoxaban y el dabigatran, no, perdón, el dabigatran es el de la trombina, el apixaban, etoxaban y el rivaroxaban. Acuérdense que esos nombres que tienen el XA en el medio es porque inhiben al factor de coagulación 10A. Esos no tienen antídoto hasta el momento. La ventaja de los anticoagulantes directos es que no tiene que hacer dieta el paciente, digamos pobre en vitamina K. Y bueno, la desventaja es el precio y que no tiene antídotos en estos tres últimos. Y la otra ventaja, perdón que no la dije con las ventajas, es que no requieren un control tan tan seguido, tan importante. Requiere control, obvio, pero no es tan intenso. ¿eh? Bueno, ahora empezamos con otro grupo de fármacos que son los inhibidores de la agregación plaquetaria. O sea que acá entramos con las plaquetas, ya ahora nos olvidamos por un momento de lo que es la cascada de coagulación. Nos olvidamos por un momento de la cascada de coagulación y pasamos eh, a la agregación plaquetaria, o sea, a las plaquetas. Bueno, dentro de los inhibidores de la agregación plaquetaria tenemos varios, ¿sí? ¿Qué va a hacer? ¿Cómo va a ser el mecanismo, digamos? Ya habíamos visto que las plaquetas se adhieren primero, se activan y después se agregan. Agregan es que se juntan una arriba de la otra, ¿sí? Haciendo como una montañita. Es poco técnico mi comparación, pero es como para que ustedes se asocien mentalmente. Después tienen que hablar con propiedad y decir agregación plaquetaria, donde las plaquetas se unen unas con otras, incluso plaquetas que están circulando, digamos, se adhieren, se activan y se agregan, ¿no? Bueno,
Entonces, ¿qué hacen los inhibidores de la agregación plaquetaria? Como les dice acá, disminuyen la formación del coágulo o trombo, sería rico en plaquetas, ¿sí? Esa es lo importante, que sea rico en plaquetas, porque si no, no me va a servir mucho. Bueno, entonces, ¿cuáles son los inhibidores de...? Hay distintos tipos dentro de los inhibidores de la agregación plaquetaria. Están los inhibidores de la ciclooxigenasa 1, que ahora lo vamos a ver con detalle, que sería relacionado con la aspirina, ¿no es cierto? La aspirina es un inhibidor de la ciclooxigenasa. Después, ¿qué más? Tenemos otro fármaco en realidad, que es los que bloquean los receptores de ADP, ¿sí? Bien, ahora resaltamos acá. ¿Y cuál era el que habíamos dicho que inhibe los receptores de ADP? El clopidogrel famoso, porque el clopidogrel porque el clopidogrel, ¿qué pasaba? Se usa como antiagregante plaquetario. Entonces, acá al costadito podemos ir poniendo, bueno, lo escriben ustedes. Entonces, la inhibición de la ciclooxigenasa 1 son la aspirina, los que bloquean los receptores ADP es el clopidogrel. Y después tenemos, ¿se acuerdan cuando vimos el tema de las plaquetas? Perdón, que quiero resaltar que cuando vimos el tema de las plaquetas tenían sobre la superficie unos receptores que eran el 2A, acá es un 2, o sea que la I no va. El 2B y el 3A, perdón, estos son los receptores. Y esos receptores, ¿qué pasaba? Esos receptores se unían, o sea, yo tengo una plaqueta con el receptor 2B y el 3A, ¿sí? Y acá había otra plaqueta, y esa plaqueta también tiene los receptores, ¿sí? Y acá están en el plasma, o sea que están viajando. Entonces, ¿qué venía acá? El fibrinógeno, ¿sí? El fibrinógeno soluble, y el fibrinógeno actuaba como puente, o sea, como unión de las plaquetas entre sí, entre una plaqueta A y una plaqueta B. Esta sería la plaqueta A y esta una plaqueta B. Bueno, con buena voluntad. Bueno, y entonces acá está, dentro de estos, si mal no recuerdo, está el tiranoxaban. Esperen que no me sale el nombre ahora, es la eptifibatide. Ah, sí, eptifibatide, sí, es cierto. Gracias, eptifibatide, sí. Porque lo que pasa es que lo llaman, este es el Integrilin, puede ser, porque a nivel hospitalario lo llaman con nombre claro. Me quedaba más el nombre comercial que el nombre, gracias Camila, que el nombre técnico, digamos que el nombre farmacológico. Bueno, entonces, ¿para qué sirven estos? Ven cómo fuimos agregando de lo que fue la aspirina en su tiempo, que era lo único que había, después se fueron agregando cosas. Prevención y tratamiento de enfermedades cardiovasculares oclusivas. En el tratamiento de injertos vasculares, permeabilidad arterial, coadyuvante, ven que dice coadyuvante a los inhibidores de trombina o el tratamiento trombolítico en el infarto de miocardio. ¿eh? Esto, por ejemplo, es muy común que al paciente que le hacen angioplastías, que es cuando le ponen los catéteres y les van a poner un stent y demás, le den clopidogrel, a veces asociado en el momento de la cirugía le dan la eptifibatide. Bueno, entonces los fármacos antiagregantes acá tenemos
el ácido acetilsalicílico, el dipiridamol. El dipiridamol es un fármaco que produce vasodilatación arterial, ¿sí? Ahora lo vamos a ir viendo. Y dentro de los otros están los que bloquean a los receptores que decía GPE. Acá recuerden que este GPE es porque son glucoproteínas. Acá donde habla de GPE es porque son receptores de glucoproteínas. Bien. Entonces, acá es lo que mencionábamos antes. Acá tenemos el receptor, el fibrinógeno, que actúa como puente, también puede ser el factor de von Willebrand, en fin. Eso lo importante es que todo esto genera esta agregación plaquetaria. También puede ser las fibras de colágeno. En el caso de las fibras de colágeno es cuando es en la adhesión. Acá en realidad es el proceso de adhesión. A ver, vamos a escribirle acá. ¿Por qué? Porque el colágeno es el que queda expuesto cuando se rompe el vaso. En cambio acá ya es la agregación. Muy bien, seguimos. Bueno, vamos con la aspirina entonces. La aspirina, bien conocida, ustedes ya la deben haber visto en fármaco 1, inhibe la síntesis de los tromboxanos A2 mediante la acetilación del residuo serina, bueno, en el sitio activo de la ciclooxigenasa 1, y lo que hace es inactivar en forma irreversible a la enzima. El tema es que sabemos que la vida media de las plaquetas es de 7 a 10 días. Entonces, como la ciclooxigenasa 1 está muy presente en las plaquetas, digamos, esto hay que seguir, digamos, se inhibe, pero bueno, después se sintetiza nueva, se crean nuevas plaquetas, que el tema es que las plaquetas no tienen núcleo. Bueno, fíjense en la profilaxis de isquemia cerebral, por eso no terminé la idea, las plaquetas no tienen núcleo, entonces no pueden sintetizar nueva enzima, una vez que es irreversible fue, ¿sí? Entonces, reducción de la incidencia de infartos, prevención primaria y secundaria del infarto. Bueno, ahí tienen 75 miligramos diarios, que generalmente en las aspirinetas 100 miligramos, o que se dice, pero pueden llegar a ser hasta 325 cuando hay cierta tendencia a la agregación plaquetaria. Bueno, acá lo que tenemos es cómo hace digamos, con un esquemita, ¿no? Que a partir de los fosfolípidos de membrana se obtiene el ácido araquidónico. El ácido araquidónico está, digamos, se inhibe todo el ciclo del ácido araquidónico por la ciclooxigenasa 1, que lo hace la aspirina, y entonces no se va a poder producir la prostaglandina H2, que a su vez por distintos procesos produce tromboxano A2, que los tromboxanos son proagregantes, ¿sí? Recuerden eso siempre. Vamos a poner acá tromboxanos. Los tromboxanos son proagregantes, ¿sí? Y el nombre medio te lo dice, trombo, ¿no? Entonces, al inhibir con la aspirina este proceso, ¿qué pasa? No tengo tromboxanos, no hay agregación. Bueno, acá están todos los procesos, que esto ustedes ya lo tienen más que sabido, ¿no es cierto? Acetilación de la ciclooxigenasa, porque esto es la aspirina, el ácido acetil salicílico, ¿no? O sea, el grupo acetilo y queda ácido salicílico. Bueno, obviamente las dosis elevadas pueden producir toxicidad, mayor
posibilidad de accidente vascular hemorrágico, sangrado gastrointestinal. Yo les conté que una vez me tocó de una paciente que tenía la costumbre, claro, se tomaba todos los días, una persona mayor, muy mayor, se tomaba todos los días una aspirina de 500, ¿no? Y, y bueno, no había forma de convencerla. Entonces el médico me manda una receta diciendo que preparara un placebo. Yo lo llamo por teléfono porque quería ver de qué se trataba, me había explicado la paciente, pero dije, voy a llamar a ver cómo es esto, porque no quiero lío, por más que tenía la receta. Y entonces me explicó que era una paciente grande, que le hicimos unos comprimidos re lindos, ¿no es cierto? Placebo, sin nada, más o menos del mismo tamaño. Pero la señora no era sonsa. La aspirina se siente el gusto, por más que quieras, dice, esto no es aspirina, dijo. Y sí. Entonces lo que hicimos fue, me dijo el médico, bueno, por lo menos póngale, pero menos cantidad, para que no, del mismo tamaño que una aspirina común, pero con aspirina, pero menos cantidad. Y bueno, y así más o menos lo fue tomando, hasta que la fueron acostumbrando y que fue pasando eh, a la aspirineta, digamos, eh, porque se le había hecho un sangrado gastrointestinal. ¿Mm? Bueno, otro de los temas es que muchos pacientes pueden tener espasmo bronquial, pueden tener síndrome de Reye, ¿se acuerdan que eso, cuando hay trastornos virales, ¿sí? Eh, Cuando hay enfermedades virales no se tiene que administrar aspirina, por eso ha cambiado mucho en el tiempo, ¿sí? Eh, Cuando yo era chica, las famosas aspirinetas era lo más común y los chicos se la tomaban porque eran ricas y se intoxicaban y bueno, y por eso con los años se fueron descubriendo que... Bueno, y el síndrome de Steven-Johnson es un trastorno, por eso es un síndrome, un conjunto de signos y síntomas, aparecen lesiones en la piel, está relacionado con la inmunidad, puede aparecer en los pacientes con HIV, pero puede aparecer en cualquier paciente relacionado con inmunidad. Bueno, y con las interacciones con los anticoagulantes, bueno, ahí tienen todas las listas que lo deben haber visto para fármaco 1. Bueno, esto ya se metaboliza, ven la farmacocinética, se administra oral, se absorbe mediante difusión pasiva, se hidroliza ácido salicílico en el hígado y bueno, se metaboliza en el hígado y parte se excreta sin cambios en orina. Esto... Uy, perdón. Eh, bueno, y ahora entonces pasamos dice, acá es un receptor del ADP, ¿no es cierto? Es un inhibidor del receptor del ADP, que también bloquea la agregación plaquetaria. ¿Mm? ¿Por qué? Porque el ADP es proagregante. Se libera de, los... estos son distintos nombres que puede recibir el clopidogrel. Acá está mal escrito, dice clopidogrel, no. Bueno, ven que dice lo que les iba a decir es que el ADP se libera. ¿Vieron cuando se produce la activación plaquetaria que se los comenté en la otra clase? Que empiezan a aparecer como pseudópodos, y bueno, se liberan el ADP, serotonina, un montón de mediadores que son agregantes para que justamente se haga la agregación plaquetaria. Entonces,
lo que hace el ADP es unirse a un receptor que está en las plaquetas que se llama P2I, y de esa manera inhibe la activación, ¿sí? Porque no se van a unir entre sí por medio del fibrinógeno que habíamos visto que hace ese puente. Entonces, el clopidogrel se usa para la prevención de los efectos arterioscleróticos, para el paciente con infarto de miocardio reciente, con pacientes con accidente cerebrovascular reciente, y para profilaxis en eventos trombóticos en síndromes coronarios. Porque el tema es que lo que se ha visto es que hay patologías, digamos, que tienen más formación de trombos blancos, ¿sí? Como son los síndromes coronarios, es en las arterias coronarias, y en las arterias hay más eh, trombos blancos, y en los trombos blancos hay más agregación plaquetaria. Bueno, acá en realidad son otras drogas que también inhiben el ADP, perdón, yo ahí hice una laguna, pero no, acá no se comercializan, me parece, no sé si alguno los conoce, puede ser el Prasugrel, pero después los otros sí, ¿no? El Prasugrel, los otros no, pero es el mismo mecanismo. Sí, disculpen que eso, por las dudas, si lo anotan o para los que después escuchen la grabación, yo dije como que eran otros nombres, me refería, quise decir, pero lo dije mal, otros que tienen el mismo mecanismo, ¿sí? Bueno, bien. Además, para la agregación plaquetaria se requiere del ADP y de calcio también, porque el tema es que cuando aumenta el calcio intracelular en las plaquetas, ¿sí? Se produce esta forma de liberación de ADP. ¿Está? Bien. Acá, bueno, sí, es un profármaco, eso lo pueden tener en cuenta. ¿Qué más? Con que sepan, el clopidogrel es el más frecuente, el prasugrel, no sé, en proporción, yo creo que se debe vender más el clopidogrel, ¿no? Este tiene menos reacciones adversas, por eso es el que se suele usar. Eh, bueno, y lo único, el clopidogrel, que es inhibidor del citocromo 2C19, ¿sí? Eh, perdón, acá, disculpen, se nota que ya me estoy cansando y que no empiezo a coordinar. El problema está, las interacciones son con los inhibidores. Entonces, no es el clopidogrel, el que es inhibidor es el omeprazol, disculpen, ¿eh? El omeprazol es inhibidor enzimático. Y, eh, ¿para qué vamos a poner acá? Clopidogrel. Inhibidores fuertes, o sea, acá tiene que haber una separación. Inhibidores fuertes del citocromo 12-19 reducen el efecto antiplaquetario, o sea, como el omeprazol. El omeprazol es el que es inhibidor, ¿sí? ¿Está claro ahora? Bueno, vamos a hacer una cosa, porque me estoy distrayendo mucho porque este, están cortando el pasto y bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer un recreíto acá porque si no me voy a distraer. Y después empezamos con, con este grupo, ¿sí? Hacemos un recreíto acá y bueno, sí, a las 10 empezamos en la otra comisión, ¿sí? ¿Está? Bueno, disculpen, hago un cortecito.